Buenas tardes y bienvenidos a los miembros del aula política y a los demás amigos que habéis venido esta tarde a nuestra ponencia. En primer lugar, quiero disculpar a José Manuel Otero Novas, al presidente de nuestro instituto, porque ha tenido que ir a Vigo al funeral y tanatorio de un íntimo amigo suyo y, por desgracia, en algunos que ya tenemos cierta edad esto viene a ser frecuente, desgraciadamente. Entonces me ha dicho que creía que iba a poder venir, pero al final no ha sido posible. Bien, por tanto, me ha encargado a mí, como director del instituto, que presente a nuestro ponente, que es de sobra conocido, pero de todas formas voy a hacer una brevísima semblanza para darle paso. Alejo Vidal Cuadras Roca nació en Barcelona y se licenció en 1969 en física, en la Universidad Autónoma, en Ciencias Físicas. En el 75 alcanza el grado de doctor con premio extraordinario y en 1988 es nombrado catedrático, gana la cátedra de Física Atómica y Nuclear en la Universidad Autónoma de Barcelona. Combina esta labor docente con la investigación en diversos organismos, como el Servicio de Física de Radiaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, que dirige, y en el Centro de Investigaciones Nucleares de Estrasburgo. Pronto siente su vocación política y, tras un breve paso de unos meses en Unión Democrática de Cataluña, ingresa en el Grupo de Alianza Popular, en el Parlamento, en 1988. En 1991 ya es elegido presidente del Partido Popular en Cataluña y en las elecciones autonómicas del año 95 recordarán que Vidal Cuadras obtuvo un resultado muy bueno, es el mayor número de votos que había alcanzado el Partido Popular, pasó de 10 a 17 diputados y de 7 a 17 diputados. Este dato lo tengo mal, perdona, y con el 13,21% de los votos del electorado catalán. Yo creo que despertó muchísima esperanza, no solo en Cataluña, sino en toda España. Recuerdo que lo veíamos con mucha simpatía, esta subida de un partido no catalanista en Cataluña, pero el gozo duró poco, porque recordarán que pese a los buenos resultados sería cesado al frente del Partido Popular de Cataluña en 1996. A consecuencia, recordarán del llamado Pacto de Majestic, en el que el honorable Jordi Pujol, perdónenme la sonrisa, pactó con don José María Aznar, entre otras cosas, el cese de Vidal Cuadras. Esto está en la historia, no es que ya está en los libros de historia reciente. Entre otras cosas, como por ejemplo el 30% del IRPF, las concesiones a Cataluña, y una cosa que no se dice mucho, que es aparte de la desaparición del servicio militar. Yo creo que Pujol no le gustaba que los jóvenes catalanes salieran a hacer el servicio militar con ese patriotismo que daba entonces el servicio militar. No le gustaba que además se relacionaran con hombres con jóvenes de otras comunidades autónomas. Y también exigió la normalización del valenciano con el catalán, con la aquiescencia del señor Zaplana, cosa que no es muy conocida. Bien. Este tema es interesante y nosotros en la aula política, lo saben los miembros del aula que están, y se lo digo a los que no son de la aula política, es un tema que nos preocupa mucho, este chantaje que hacen estos partidos periféricos sobre los partidos nacionales, y hemos hecho una propuesta que ha defendido nuestro presidente en base a la modificación del artículo 99 de la Constitución y que todos los españoles podamos votar al presidente del Gobierno, en vez de ser en el Congreso los grupos políticos. Esa es una de las propuestas que hemos hecho, aparte de cambiar el reglamento del Congreso para que no puedan presentarse enmiendas a la totalidad. Volviendo, que es lo que hay que hacer, a nuestro ponente, gana el acta de eurodiputado y es vicepresidente del Parlamento Europeo entre el 99 y 2014. Y ese mismo año, por discrepancias con el Gobierno de Mariano Rajoy, abandona el Partido Popular y se integra en un nuevo grupo, el grupo Vox, que también abandonaría por discrepancias con la dirección al año siguiente. Por tanto, es un hombre consecuente y un referente moral para muchos de nosotros. Ha divulgado sin complejos su oposición al aborto y su defensa del modelo de familia tradicional. Como sabéis, el 9 de noviembre del 2023 sufrió un gravísimo atentado
cuando unos desconocidos le dispararon en la cara y probablemente la Virgen de la Almudena, que era su día, le echó un capotillo y gracias a Dios se salvó y está entre nosotros. Es un divulgador incansable de su forma de pensar, autor de media docena de libros y gran cantidad de artículos, intervenciones en medios de comunicación sobre defendiendo estas ideas. Y sobre todo desde la Fundación Libertad y Alternativa, que hoy tenemos varios miembros aquí con nosotros y les agradezco mucho. Por eso le hemos invitado, queremos conocer su opinión, que nos diga, el título el que nos ha dado es largo pero muy interesante, ¿no? Es decir, cómo ve su visión retrospectiva después de estos años desde la transición aquí. Creo que es un ponente muy importante, muy interesante y estamos deseando oírle y tomar nota de todo lo que nos digas. Querido Alejo, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Pablo, por tu amable presentación. Mientras lo hacías, recordaba estos tiempos prehistóricos y se me ha ocurrido una cosa tarde, ¿no? Que es que si en aquella época se había transferido el 15% del IRPF, ¿no? Y Pujol le pidió a José María Aznar el 30%. Ahora está en el 50%, claro, y pronto estará al 100%. Pero bueno, entonces estoy pensando que si en vez de darle el 30% del IRPF le hubiera dado el 40%, igual hubiera podido continuar yo. Pero bueno, esto ya digo, es una reflexión tardía. Pues mis primeras palabras, por supuesto, han de ser para agradecer al Instituto de Estudios de la Democracia del CEU y a su presidente, José Manuel Otero Novas, que, bueno, su amable invitación a ocupar la prestigiosa tribuna de su aula política. Y, por supuesto, también mi agradecimiento a todos los asistentes por la deferencia de venir a escucharme. A la hora de juzgar un sistema institucional y político, es conveniente disponer de un tiempo suficientemente prolongado que permita una perspectiva amplia de sus luces y de sus sombras. Se cumple en este año que acaba de comenzar el cincuentenario de la muerte por causas naturales del general Franco, acontecimiento luctuoso cuya conmemoración solo puede ser propiciada por gente de pésimo gusto, que pone así de relieve su pretensión de reescribir la historia poseída por un revanchismo mezquino y sectario. Otro hecho acaecido casi simultáneamente sí merece la pena ser recordado. La jura ante las Cortes del rey Juan Carlos I, el 22 de noviembre de 1975, Franco murió el 20, 2 días después, el rey juraba. Y esta sí es una fecha trascendental, porque ese día se inició de facto la transición del régimen autoritario a otro de nuevo cuño, una democracia liberal materializada en una monarquía parlamentaria y plasmada normativamente en la Constitución, hoy todavía nominalmente vigente, de 1978. La experiencia de siglos en muchos lugares del globo ha demostrado de manera irrefutable que el factor determinante para que una comunidad humana se desarrolle con éxito y alcance un nivel destacable de prosperidad, seguridad, madurez y paz civil radica en la calidad de su estructura institucional. Lo que determina que Suiza, Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Japón o Singapur gocen de un grado muy alto de bienestar material,
de educación de su población, de honradez casi siempre de sus gobernantes y de respeto a la ley, mientras que en Haití, en Siria, en Líbano, en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte o Irán, sus habitantes padecen opresión, violencia y miseria, no se debe a su clima, a sus recursos naturales, a su posición geográfica o a su genética, aunque estos factores pueden jugar un cierto papel, naturalmente, sino principalmente al acertado o deficiente diseño de su arquitectura constitucional y el funcionamiento eficaz o desastroso de sus instituciones. Es, por tanto, desde esta óptica que resulta conveniente analizar y valorar el llamado Sistema del 78 y contemplar con mirada objetiva y desapasionada su evolución a lo largo del último medio siglo hasta la situación presente de nuestra nación, que, dicho sea con ánimo benévolo, dista de ser satisfactoria. Si comparamos determinados parámetros indicadores de progreso, tales como renta per cápita, volumen de infraestructuras de transporte y telecomunicación, número de graduados universitarios, esperanza de vida, universalidad de asistencia sanitaria, parque de vehículos motorizados, integración en Europa y amplitud de derechos y libertades, no cabe duda que España se encuentra hoy en mejor posición que 50 años atrás. Sin embargo, el grado de insatisfacción de la ciudadanía respecto a la política y los políticos es actualmente considerablemente mayor que en el arranque de la transición. La impresión que tienen los españoles, que tenemos los españoles, es que los elementos básicos que definen una democracia sana y operativa se han ido debilitando, cuando no seriamente deteriorando, hasta el punto de generar alarma en aquellas capas de la sociedad mejor informadas o con capacidad de análisis de los avatares de nuestra vida pública. Otro punto que genera una gran inquietud es el creciente desequilibrio entre el porcentaje de españoles que generan más recursos de los que reciben del Estado, empresarios, autónomos, profesionales, asalariados del sector privado, y el de los que se encuentran en situación inversa. Reciben más de lo que aportan. Empleados públicos, pensionistas, desempleados y políticos. Baste decir al respecto que en 1975 había en España 700.000 empleados públicos para una población de 36 millones de habitantes. Mientras que en 2024 las respectivas cifras son 3 millones frente a 49. Es decir, hemos pasado de un 2% de empleados públicos a un 6%. Triplicación que explica en buena medida nuestra incapacidad para reducir el déficit y frenar el aumento preocupante de la deuda. Volviendo a 1975, en ese año la presión fiscal en España era del orden del 20% del PIB y ahora supera el 40%. Pese a ello, el Gobierno se dispone a incrementar aún más la tributación de ciudadanos y empresas, estrangulando así el ahorro, la inversión y la creación de puestos de trabajo.
Decía hace un momento que la situación actual de España dista de ser satisfactoria. Y debería haber dicho que es francamente preocupante. Padecemos un gobierno que, lejos de atender al bien común y a los superiores intereses de la nación, se apoya en aquellos que pretenden destruirla, con tal de seguir en la Moncloa al precio que sea. Asistimos atónitos al espectáculo de un fiscal general del Estado investigado por graves delitos por el Tribunal Supremo, que se niega a dimitir y recibe todos los parabienes del ministro de Justicia. Vemos impotentes cómo golpistas sentenciados a severas penas por haber vulnerado el orden legal vigente son amnistiados retorciendo la ley de leyes y la decencia más elemental. Contemplamos, poseídos por vergüenza ajena, la rectificación por el Tribunal Constitucional de sentencias firmes de la máxima instancia judicial para librar de responsabilidades penales a destacadas figuras del partido del gobierno, que son aclamados por sus correligionarios en su Congreso. Somos testigos indignados del asalto impúdico por parte del Ejecutivo al Banco de España, al Centro de Investigaciones Sociológicas, al Consejo de Administración de Radio Televisión Española, al Consejo de Estado. Hemos de aguantar que en un tercio del territorio nacional las familias no pueden escolarizar a sus hijos en la lengua oficial y común. Se nos anuncia que el sacrosanto principio constitucional de solidaridad entre ciudadanos y territorios se va a romper por exigencia de un prófugo de la justicia en detrimento de comunidades que ya se encuentran deficientemente financiadas, y nos invade la consternación al saber que en los despachos del complejo presidencial se practica descaradamente el tráfico de influencias, utilizando medios materiales y personales de carácter público. Es obvio que esta lista podría seguir, hasta consumir todo el tiempo de esta conferencia, denotando un tremendo deterioro del Estado de Derecho, una vulneración descarada de las reglas escritas y no escritas de una democracia digna de tal nombre. Ahora que ya os he puesto en situación, voy a continuar. Alicia iba palideciendo mientras yo explicaba. He venido señalando en estos últimos años, y no he sido el único, pero tampoco hemos sido muchos, que el lamentable panorama que se pone ante nuestros ojos todos los días y que ha llegado al extremo de poner en riesgo la existencia misma de España como nación, se debe esencialmente a dos defectos estructurales de nuestro sistema político e institucional, que derivan a su vez de dos errores, uno de naturaleza política y moral y otro de diseño de nuestra armazón institucional. El primer error ha consistido en aceptar a los nacionalismos identitarios catalán y vasco como corrientes políticas e ideológicas integrables en una democracia liberal. El considerarlos actores normales del juego político con los que se puede dialogar, pactar y colaborar sin más problemas que los inherentes
a la siempre difícil armonización de posiciones en la arena parlamentaria. Este desenfoque ha sido de tipo moral, no solo político, sino moral, porque una doctrina política que trastoca perversamente la escala axiológica inherente a una democracia auténtica y coloca la identidad étnica, lingüística, cultural o histórica por encima de valores universales como la libertad, la igualdad, la solidaridad o la justicia, no puede ser objeto del mismo trato que se dé a las demás opciones electorales en presencia. La ignorancia de este hecho tan evidente, yo recuerdo que esto mismo ya lo dije en 1996, pero no ha sido escuchado, es curioso, ¿no? Todo lo que he ido diciendo se ha ido cumpliendo todo. Pero, en fin, no he tenido demasiadas felicitaciones, ¿verdad?, por mis virtudes proféticas, ¿no? Pero bien, decía que es un error de tipo moral por esta trastocación, ¿no?, de los valores que han de caracterizar a una democracia. La ignorancia de este hecho por parte de los dos partidos sistémicos durante 4 décadas ha hecho que, en caso de hallarse en la incómoda posición de minoría mayoritaria, hayan preferido invariablemente aliarse con los nacionalistas antes que cerrar filas con el otro gran partido para defender la unidad nacional y la igualdad en derechos y deberes de todos los españoles. Como era de esperar, los nacionalistas han aprovechado esta debilidad conceptual y política de los dos principales partidos para ir ganando competencias, capacidad de crear opinión, reconocimiento simbólico y presupuesto. Otro elemento determinante ha sido la utilización de su competencia exclusiva en educación para convertir escuelas, institutos y universidades bajo su control en aparatos de adoctrinamiento para implantar el odio a España, reinventando la historia, esgrimiendo falsos agravios y cultivando con esmero cualquier pequeña diferencia para exagerarla, hasta levantar una muralla entre las comunidades en las que son hegemónicos y el resto de España. Este proceso, sostenido permanentemente con la ayuda inestimable por omisión o por acción de aquellos que deberían haberlo neutralizado, culminó en octubre de 2017 en un intento de golpe contra la Constitución y la unidad nacional, que afortunadamente no prosperó gracias a la corona y al Poder Judicial. La reacción de los dos grandes partidos frente a tamaño desafuero fue patéticamente débil, hasta el punto de que hoy el Gobierno central les está entregando la nación para que la descompongan a su gusto. La Constitución de 1978, que ya iguala en duración a la de la Restauración canovista de 1876, tuvo como propósito resolver los 5 problemas que habían aquejado a España en los siglos XIX y XX. La cuestión social, la religiosa, la militar, la de la forma de Estado y la territorial. Los 4 primeros se abordaron con bastante éxito, aunque algunos se empeñan en resucitarlos. Pero el 5º sigue enconado y nos está consumiendo, tanto financieramente como políticamente. Es posible que los constituyentes creyeran
que una generalizada e intensa descentralización política, dividiendo España en comunidades autónomas dotadas de parlamento, gobierno, bandera, himno, día de la patria, lengua cooficial, que ha terminado siendo superoficial, y amplísimas competencias legislativas y ejecutivas, calmaría las pulsiones centrífugas catalana y vasca. Pero no ha sido así, sino que ha tenido el efecto contrario, agudizarlas hasta desembocar en una voluntad indisimulada de ruptura. Recientemente, José María Marco ha lanzado una hipótesis altamente perturbadora, la de que el tan alabado Pacto Civil de la Transición, puesto como ejemplo y guía de los tránsitos pacíficos de la dictadura a la democracia, contenía una cláusula oculta, un sobreentendido tácito e inconfesable, pero real, el de la desaparición de España como entidad nacional reconocible, para fragmentarse en unas cuantas nacioncillas inventadas, 8, según el prestigioso politólogo Miguel Iceta, mal cosidas en un Estado hueco y confederal, etapa previa a la definitiva y completa desagregación. Sea cual sea la verdad, la del optimismo ingenuo de los constituyentes o la de la rendición soterrada de la unidad nacional para que el paso del régimen caudillista a la democracia homologable en el mundo occidental fuese tranquilo y sin sobresaltos, la realidad es que el modelo territorial surgido de la transición y concretado en el título 8º de nuestra norma fundamental es políticamente inmanejable y financieramente insostenible. La constatación tardía de esta molesta evidencia nos deja sumidos en la tristeza y la frustración, porque ponerle remedio sin conflictos traumáticos parece extraordinariamente difícil. Tales son los intereses creados a su amparo. Este es, pues, uno de los dos defectos estructurales aludidos. Pasemos al segundo, el del diseño institucional. La combinación de la ley electoral, la ley de partidos, la ley de financiación de partidos y el reglamento de las cámaras ha propiciado la gradual degeneración de nuestra monarquía parlamentaria en una partitocracia extractiva, invasiva y corrupta. El Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos no son una representación genuina de los ciudadanos, sino asambleas de empleados del jefe del partido, que controla con mano férrea la lista de candidatos, con escasa o nula conexión con sus votantes, que apenas conocen a sus representantes. Las listas cerradas y bloqueadas, elaboradas por la cúpula de la organización con criterios más de docilidad y lealtad a la dirección que de méritos, conocimientos, popularidad, experiencia y carácter, sin que los afiliados intervengan en la confección de las candidaturas, han tenido como efecto el progresivo descenso, con honrosas excepciones, del nivel intelectual, profesional y humano de gobernantes y parlamentarios. Una simple comparación de las biografías de los diputados, senadores y ministros anteriores a 2004 con los que hoy se sientan en los escaños de las Cortes o en la mesa del Congreso genera una profunda melancolía. En nuestra partitocracia,
Los partidos se reparten por cuotas. Los órganos constitucionales, los organismos reguladores, las empresas públicas, los medios de comunicación público y colonizan los privados, y cuántas instancias de la sociedad civil se ponen al alcance de sus insaciables zarpas. Este vicio ha alcanzado tal desarrollo que el gobierno actual ha empezado a excluir del acceso al botín al primer grupo del Congreso y del Senado. Tanta es su irrefrenable voracidad. Las consecuencias de esta patología sobre el interés general y sobre la separación de poderes son letales. Un corolario inevitable de semejante planteamiento es la corrupción, que afecta prácticamente a todo el arco parlamentario y que, aparte del daño infligido a las arcas del Estado, desmoraliza a la ciudadanía y aboca al debate parlamentario y político a ser un lodazal maloliente en el que los argumentos, y tú también y tú más, crean un peligroso alejamiento de la sociedad de los políticos, percibidos como un conjunto de saqueadores oportunistas desconectados de las aspiraciones, las inquietudes y las dificultades de sus representados. A las dos destacadas flaquezas del sistema que acabo de describir, se ha añadido de 2004 en adelante, en España, otra lacra corrosiva, la de la ideología woke, un conjunto de ismos asfixiante y proteico que, tras ser cocinado en las escuelas de pensamiento asociadas al mayo de 1968 en Francia, saltaron al otro lado del Atlántico para coger fuerza en los campus universitarios de Estados Unidos y desembarcar de nuevo en Europa, proporcionando a una izquierda desmoralizada tras la caída del muro de Berlín instrumentos renovados de movilización social. La acción coordinada del feminismo radical, la ideología de género, el indigenismo rencoroso, el ecologismo catastrofista, el revisionismo histórico revanchista, el estatismo colectivista, el igualitarismo empobrecedor, el pacifismo sesgado, el laicismo agresivo, el multiculturalismo divisivo y el subjetivismo relativista posee un poder disolvente al que ninguna sociedad que respire a fondo sus miasmas puede sobrevivir como comunidad política cohesionada y estable. Como era de esperar, tanto el gobierno como sus aliados comunistas y separatistas se han adherido con inusitado fervor a todas las insensateces de lo políticamente correcto. Y el principal partido de la oposición, lejos de plantar cara y una alternativa creíble y vigorosa a este despliegue de minorías violentamente reivindicativas, curiosamente cobijadas bajo la denominación de justicia social, se ha plegado, aunque sea parcialmente, a su presión demoledora, en vez de oponérsele con firmeza, dando la batalla de las ideas y los valores que definen a la civilización occidental. Visto todo lo anteriormente expuesto, no es extraño que mi visión de la fortaleza normativa y la viabilidad de cara al futuro del entramado político, institucional, jurídico, cultural y moral nacido de la transición no sea precisamente optimista, porque si extrapolamos hacia adelante su desarrollo a lo largo del último medio siglo, el desenlace no puede ser otro que la desaparición de España como nación para ser reemplazada por una carcasa vacía
de corte confederal, antesala de la disgregación definitiva. Las consecuencias sobre nuestro nivel de vida, nuestra presencia e influencia en la escena internacional y eventualmente nuestra paz civil no necesitan ser descritas. La nación no es un concepto discutido y discutible, como afirmó el que hoy medra como lacayo de un narcodictador. Es una realidad tangible e indispensable para ser en su seno ciudadanos libres y responsables. Puede verse como un proyecto de acción común, un hacer cosas juntos, en beneficio de todos, como un contrato que fija el marco de derechos y libertades de sus integrantes, como una identidad étnica, lingüística, cultural o histórica destilada por los siglos, o como una comunidad de valores, un sustrato moral que nos dignifica y nos ennoblece. Todos estos elementos, en diferente proporción, según los casos, definen la nación y su contorno territorial y espiritual. Sin nación nos empequeñecemos, nos diluimos y somos políticamente huérfanos. Y el Estado, que es su cuerpo, privado de la nación, que es su alma, se desmorona. Hace medio siglo se construyó un nuevo Estado, apoyado en la existencia previa de la nación. Sin embargo, el orden constitucional que lo articuló contenía una inconsistencia de difícil superación. En su frontispicio se declaraba solemnemente la unidad y la indivisibilidad de la nación como patria común. Pero el resto del texto se introducían los mecanismos para desmontarla. Esta antinomia ha permitido a una clase política muy por debajo del nivel de España como nación de enorme envergadura rebajarlo a su insignificante altura personal, intelectual y ética. Por eso nos encontramos hoy en el fondo de un hoyo del que nos costará mucho salir. La Constitución de 1978 fue el producto de un compromiso entre fuerzas políticas y sociales de distinto color ideológico e intereses diferentes, con la aspiración de que por fin en nuestra agitada historia, desde la victoria sobre la invasión napoleónica, los españoles dispusiésemos de una ley de leyes que no fuera de parte, sino un lugar de encuentro en el que el pluralismo político se manifestase sin trabas, pero sujeto a unos pocos e inamovibles postulados aceptados por todos. Por desgracia, a la luz de la experiencia y del denigrante espectáculo que contemplamos hoy entre consternados y alarmados, tampoco en esta ocasión ha sido posible tan loable objetivo. Aquel compromiso tan alabado e invocado está roto. Lo han vulnerado un partido socialista que ha perdido su condición de nacional, una extrema izquierda de vocación totalitaria y adherida a la destructiva tesis de cuanto peor mejor, y unos nacionalismos centrífugos que han utilizado los medios materiales, institucionales, educativos, simbólicos y de creación de opinión que la norma fundamental puso a su disposición para traicionarla. El famoso consenso constitucional ya no existe. La proclamada libertad sin ira es ahora un intento de imposición totalitaria y el célebre cuadro de Juan Genovés del abrazo fraternal
depositado en el Congreso de los Diputados ya no refleja una voluntad sincera de convivencia, sino un deseo nostálgico de un acervo moral y patriótico perdido. Una Constitución no es, o por lo menos no debería ser, una mera colección de reglas de juego axiológicamente neutral. Es también y sobre todo una declaración de principios y valores irrenunciables que se suponen aceptados por una gran mayoría de ciudadanos. La nuestra, de 1978, no es una excepción y consagra como pilares de la convivencia entre españoles la democracia representativa, la separación de poderes, el pluralismo político, el imperio de la ley y la indivisibilidad de la soberanía nacional radicada en el pueblo. Estas premisas implican su concreción en reglas escritas y no escritas, que los políticos deben cumplir y hacer cumplir. Por desgracia, transcurridos 46 años desde su aprobación en referéndum, su vigencia está en cuestión. Y su letra y su espíritu son atropellados, dando lugar a un clima de inquietud y zozobra que agita el presente y ensombrece el futuro. Una Constitución deficiente, aplicada por políticos inteligentes, honrados y patriotas, puede dar mejor resultado que otra técnicamente más lograda, pero desarrollada e interpretada por gobernantes corruptos, desleales, iletrados y oportunistas. Nuestra Constitución de 1978 presenta inconsistencias y fragilidades fruto del consenso que la alumbró, pero a estas alturas de su existencia está claro que son los que la han manejado desde su implantación, es decir, los dos grandes partidos de ámbito nacional, los responsables de su actual postración. Y si seguimos por la misma senda errada de su más que posible fracaso. Se dirá que han sido los nacionalistas los que, con su felonía, nos han traído hasta la lamentable situación presente. Pero como he dicho en otras ocasiones, el tigre no es culpable de devorar a sus víctimas. El culpable es el que le abre la puerta de la jaula. El legado de la transición se empezó a destruir sin recato en 2004. Se desperdició lamentablemente la oportunidad aparecida entre 2011 y 2015 para enderezarlo y se ha triturado a partir de 2018. El daño causado al orden constitucional es ya tan profundo que su sanación requerirá una tarea de titanes. Hemos de ser conscientes de que España se halla, transcurrido medio siglo desde el acontecimiento funerario que cerró una etapa histórica para dar paso a otra muy distinta, en una encrucijada decisiva. Una comunidad política no puede existir si no existe un acuerdo ampliamente mayoritario sobre un conjunto de principios y valores básicos que la sostengan. Y la Constitución de 1978 fue la expresión normativa de esos principios y de esos valores. Al volatilizarse este gran pacto civil, porque cierta izquierda se ha empecinado de manera deliberada y aviesa en escarbar en las tumbas del pasado para reavivar los rencores que las cavaron, nos hemos quedado sin suelo bajo nuestros pies. Estamos sumidos en la confusión, la angustia y el desconcierto.
La transición marcó una senda amasada de voluntad de reconciliación, de proyección hacia el futuro y de deseo de superación de un pasado trágico seguido de un largo periodo de penitencia. Los españoles nos lanzamos con entusiasmo a la tarea de construcción de una estructura política, jurídica, económica y ética que nos alzara hasta el grupo de cabeza de las naciones más avanzadas, influyentes y respetadas. Para nuestra desgracia, aquel espíritu se ha desvanecido y el gobierno de la nación la niega y se dedica, según ha declarado explícitamente, a levantar un muro infranqueable que divida a España en dos bandos irreconciliables en la peor de las dinámicas amigo-enemigo, laminando las nobles esperanzas despertadas en la transición y devolviéndonos a tiempos pretéritos de oscuridad, enfrentamiento e intransigencia. Mi conclusión, al hacer balance hoy de los últimos 50 años, es que el edificio puesto en pie entre 1975 y 1978 ha experimentado un serio deterioro a manos de los encargados de amueblarlo, decorarlo y mantenerlo. Muchas de sus habitaciones están en un estado lamentable y su fachada exhibe extensas y hondas grietas. Lo que han de entender los dirigentes de las fuerzas políticas que previsiblemente articularán una nueva mayoría a partir de las próximas elecciones generales, que ojalá se adelanten para que el daño no sea irreversible, es que lo que les espera no es una normal y cómoda alternancia en una democracia rodada y sólida. Ojalá fuera así. Lo que tendrán por delante será una ardua y difícil labor de reconstrucción de una casa en ruinas, que deberá ser precedida de una operación de desescombro de un espacio que ha sufrido numerosos derrumbes. Bajando de las musas al teatro, citaré unos pocos asuntos concretos seleccionados aleatoriamente entre el centenar de medidas que la Fundación Foro Libertad y Alternativa, junto con otras entidades de la sociedad civil, hemos identificado como necesarias en distintos ámbitos de la acción legislativa y ejecutiva para ilustrar mi apreciación de los remedios a aplicar al cuerpo hoy enfermo de la nación sin necesidad de tocar la Constitución y recurriendo solamente a legislación orgánica u ordinaria. Un fiscal general del Estado designado de forma que esté libre de condicionamientos partidistas. Un Consejo General del Poder Judicial y un Tribunal Constitucional elegidos sin cuotas de partido, por un procedimiento estrictamente reglado que garantice su competencia profesional, su independencia política y la ausencia de vinculación partidista. Un sistema electoral que vincule a representantes y representados y que asegure la correspondencia entre número de votos a nivel nacional y número de escaños. Supresión de subvenciones que no proporcionen valor añadido o que respondan a fines electoralistas o clientelares. Supresión del impuesto de patrimonio y de cualquier impuesto a la propiedad en todo el territorio nacional. Una presidencia de gobierno cuyo titular sea un primer ministro y no un segundo jefe de Estado, con la correspondiente adecuación de los medios materiales y humanos a su disposición. Un sistema educativo basado en la adquisición de conocimientos, el estudio, el esfuerzo y la excelencia. Pruebas de evaluación nacionales al final de cada ciclo educativo.
libre elección de lengua vehicular en la enseñanza en las comunidades autónomas con lengua cooficial, presupuestos del Estado base cero, una transición energética compatible con una economía dinámica y competitiva apoyada en todas, subrayo todas, las fuentes de energía libres de emisiones. Una protección del desempleo que incentive el regreso al trabajo. Unas Fuerzas Armadas modernas, bien dotadas y capaces de actuar en el exterior y también en el interior en defensa de los valores constitucionales y la unidad nacional. Unas fuerzas de seguridad profesionales, bien equipadas y apartidistas. Una tarjeta sanitaria única e inteligente para el Sistema Nacional de Salud. Mantenimiento de un Sistema Nacional único de formación de profesionales sanitarios. Cumplimiento estricto de la ley en todo el territorio nacional y eliminación de privilegios y bilateralismos en la relación del Estado con las comunidades autónomas de régimen común. Derogación de las leyes que impongan una interpretación oficial divisiva y revanchista de la historia. He elegido estas, como he dicho, de manera aleatoria, pero hemos pensado en un centenar. Cualquiera de estas reformas suscitaría sin duda una fortísima oposición por parte de la izquierda y de los separatistas, en la calle y en los medios que les son afines, por lo que la futura mayoría parlamentaria y el futuro gobierno que emane de ella han de tener convicciones muy firmes y la determinación y el coraje suficientes para resistir y hacer valer su legitimidad democrática. A menudo me preguntan interlocutores espontáneos que me saludan en la vía pública o me mandan mensajes en las redes si creo que a estas alturas del proceso de debilitamiento de la conciencia nacional, del Estado de Derecho y de la consistencia de España como nación de ciudadanos libres e iguales, todavía es posible revertir esta marcha descendente y volver a la época esperanzada, vibrante e ilusionada de la transición. Y mi respuesta es siempre la misma. Depende de nosotros, de todos y cada uno de los españoles y de la capacidad de la sociedad civil para vertebrarse y activarse de forma organizada con el fin de obligar a una clase política concentrada en sí misma y atenta primordialmente a sus intereses a corto plazo, a elevar su mirada por encima de lo inmediato y del bailoteo de las encuestas, corregir sus muchos errores que nos han traído hasta la dramática situación actual y cumplir por fin con su deber. Muchas gracias.